Celebraremos este día la quinta sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al tercer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 5. Acuerdo de la Diputación Permanente. 6. Citatorio a sesión previa para elegir directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. 7. Asuntos generales. 8. Convocatoria para la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer receso del primer año de ejercicio constitucional. 9. Clausura de la sesión. Primer secretario, sírvase a verificar la integración de la Diputación Permanente. Integrantes de la Diputación Permanente, les solicito que, cuando diga sus nombres, conteste presente. Diputado Pedro Armentía. Presente. Diputado José Antonio Jiménez. Presente. Diputado Jorge Pérez. Presente. Diputado Miguel Pol. Presente. Diputada Verónica Roca. Verónica Margarita Roca Méndez, presente. Diputado presidente, se encuentran presentes 5 integrantes de la Diputación Permanente, por lo tanto existe quórum. Muchas gracias, compañeros. Siendo las 20 horas con 9 minutos del día de hoy, 25 de septiembre del 2025, declaro abierta la quinta sesión de la Diputación Permanente. Primer secretario, si existe correspondencia, sírvase a dar cuenta de ella. Diputado presidente, en cartera para esta sesión no se cuenta con correspondencia alguna para conocimiento de la Diputación Permanente. Primer secretario, continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Escrito del primer secretario de la Diputación Permanente, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Propuesta. ¿Alguien está hablando? Es Miguel, creo que es tu audio. No. ¿No? Propuesta de la Junta de Gobierno y Administración para cambiar temporalmente la sede del Poder Legislativo. Documentación, que obra para lo conduciente. Adelante, presidente. Muchas gracias, compañero. Segundo secretario, proceda a la lectura al escrito del primer secretario y a la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Quien suscribe, diputado Jorge Pérez Falcón, y en mi carácter de primer secretario de la 65ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 20, fracciones séptima y octava y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por este conducto solicito a los integrantes de la Asamblea considerar dispensar de más trámites lo siguiente. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para efecto de que este Congreso del Estado pueda resolverlo oportunamente con la finalidad de continuar su trámite constitucional de conformidad con el artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, lo anterior en virtud de que el contenido de las mismas ha sido suficientemente discutidas y difundidas en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión, petición que solicito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a efecto de que sea resuelto
con dispensa de trámites con el carácter de asunto de obvia resolución en razón de las consideraciones expuestas en el párrafo anterior. San Francisco de Campeche, 25 de septiembre de 2025. Atentamente, diputado Jorge Pérez Falconi. Ciudadanos diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en la Cámara del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025. Atentamente, diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Minuta, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Artículo único, se reforman los artículos 76, fracciones primera, segunda, quinta, séptima, décima, undécima y décimo tercera, y 78, párrafo primero, y las fracciones segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2025. Diputada Kenia López Rabadán, presidente. Diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Diputado presidente, dado lectura a los documentos indicados. Muchas gracias, compañero. Téngase pendiente la presente minuta para que en su oportunidad se presente al Pleno del Legislativo. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la minuta remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Está silenciado tu micrófono, diputada Vero. Muchísimas gracias. Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2024, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Atentamente, senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 73, fracción 21ª. Inciso A. Las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, torturas y otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, así como electoral. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de la materia a la que se refiere este decreto en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor. Tercero, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la Ley General de la materia. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2025. Dos rúbricas: senadora Lauretzel Castillo Juárez, presidenta; senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria. Diputado presidente, he dado lectura a la minuta indicada. Muchas gracias, compañera. Téngase pendiente la minuta presentada para que en su oportunidad se haga de conocimiento al Pleno del Legislativo.
Segundo secretario, proceda a dar lectura a la propuesta de la Junta de Gobierno y Administración. Honorable Diputación Permanente presente, quien suscribe diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez en mi carácter de presidente de la Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por este conducto me permito proponer a esta Diputación Permanente acordar el traslado a un sitio diverso de esta ciudad de San Francisco de Campeche del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, declarando temporalmente recinto oficial el aula magna, licenciado Benito Juárez, del Instituto Campechano, cito en calle 10, número 357, Centro Histórico de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Petición originada por el inicio de los trabajos de remodelación y mantenimiento del interior del edificio del Salón de Sesiones. Por lo consiguiente, y efecto de evitar posibles afectaciones al buen desarrollo de las labores legislativas de esta 65 legislatura, correspondientes al segundo periodo extraordinario del tercer receso del primer año de ejercicio constitucional, a desahogarse el día 26 de septiembre en curso, se formula la presente promoción de conformidad con el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, se aprueba trasladar por esta ocasión a sitio diverso en la ciudad de San Francisco de Campeche el Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Segundo, se declara por el día 26 de septiembre 2025 como recinto oficial temporal del Honorable Congreso del Estado el aula magna licenciado Benito Juárez del Instituto Campechano, ubicada en la calle 10, número 357 del Centro Histórico de la Ciudad de San Francisco de Campeche, para celebrar el segundo periodo extraordinario del tercer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura. Tercero, para conocimiento formal a los integrantes de la 65 legislatura y para efectos de difusión general inmediata, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, así como en la página electrónica del Congreso del Estado. Cuarto, en su oportunidad, someter para reconocimiento del Pleno del Congreso los actos procesales contenidos en el presente acuerdo. Quinto, se instruye a la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado a tomar las previsiones administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo. Sexto, expídase los comunicados correspondientes a los poderes y municipios del Estado. Séptimo, cúmplase. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito que esta promoción se acuerde con dispensa de trámites. San Francisco de Campeche, Campeche, a 24 de septiembre de 2025. Atentamente, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración. Diputado presidente, he dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, compañero Miguel. Integrantes de esta Diputación Permanente, de conformidad con el contenido del documento, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida promoción se dispensa de más trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvase a manifestarlo. Primer secretario, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputado Pedro Armentía. A favor. Diputado José Antonio Jiménez. A favor. Diputada Verónica Roca. Tiene apagado el micro. Diputada Verónica. A favor. Gracias. Diputado Miguel Paul. A favor. Diputado Jorge Pérez Falconi, a favor. Diputado presidente, la promoción ha sido dispensada de más trámites. Gracias. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse a manifestar si aprueban la referida promoción en los términos planteados. Integrantes de la Diputación Permanente procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por la tercera secretaria y así sucesivamente. Primer secretario, anote la votación y anuncie su resultado. Gracias, diputado presidente. Atendiendo la petición del presidente, iniciaremos el procedimiento de votación. Nuevamente, iniciamos con la diputada Roca Méndez Verónica Margarita. A favor. Diputado Paul Alpuche Miguel Ángel. A favor. Diputado Pérez Falconi Jorge, a favor. Diputado Armentía López Pedro. A favor. Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio. A favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 5 votos a favor.
En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primer secretario, procede a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Usted mismo continúe dando cuenta de los asuntos. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado un acuerdo de esta Diputación Permanente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta de acuerdo de cuenta. Muchas gracias, diputado presidente. Acuerdo de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Campeche. Resultando que de conformidad con el acuerdo número 81, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado el día 31 de julio del 2025, por el que se determinó el citatorio para las sesiones de la Diputación Permanente en atención a la urgencia y a la carga de trabajo durante el tercer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura, y toda vez que han sido desahogados los asuntos agendados para el correspondiente periodo de receso, dejando en estado de resolución algunos de los recibidos mediante inventario legislativo para conocimiento del Pleno y los demás para la continuación de su trámite en términos de ley, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción duodécima de la Constitución Política del Estado, y los numerales 16 y 17, fracciones primera y segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputación Permanente del Congreso del Estado acuerda, primero, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, en sesión previa el día 29 de septiembre de 2025, dar por clausurado el tercer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, expidiéndose al efecto el acuerdo correspondiente con fecha 30 de septiembre de 2025, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Orgánica en referencia, quedando validado este acto procesal de conformidad con lo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, mediante acuerdo número 81 de fecha 31 de julio del 2025. Segundo, para la debida observancia de este acuerdo, se instruye al Secretario General del Congreso del Estado a tomar las previsiones administrativas que correspondan. Cúmplase. Así lo acuerdan los integrantes de la Diputación Permanente, quienes signan el presente documento en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 25 días del mes de septiembre del año 2025. Rúbricas, firmas, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente, diputado Pedro Armentía López, vicepresidente, diputado Jorge Fanconi, primer secretario, diputada Miguel Ángel Paul Alpuche, segundo secretario, y diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores y legisladora. De conformidad con el contenido de la propuesta, mediante votación nominal, sírvanse a manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Integrantes de la Diputación Permanente procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por la tercera secretaria y así sucesivamente. Primer secretario, anote la votación y anuncie el resultado. Atendiendo la instrucción del presidente, iniciaremos el procedimiento de votación. Diputada Verónica Roca. A favor. Diputado Paul Alpuche Miguel Ángel. A favor. Diputado Pérez Falcón y Jorge. A favor. Diputado Armentía López Pedro. A favor. Allá al ladito del... A favor. Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio. A favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 5 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primer secretario, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Ciudadanos, diputados y diputadas, conforme al orden del día y para efecto de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en consecuencia a lo antes acordado, se cita a los integrantes de la 65ª legislatura para concurrir a las 20 horas del día lunes 29 de septiembre del año en curso a la sesión previa que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Primer secretario, haga los comunicados correspondientes y tramite la publicación de este citatorio en el periódico oficial del Estado.
Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Miguel. No. Falconi. No. Compañera Vero. No, compañero. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente, con el propósito de despachar asuntos de necesario conocimiento del Pleno, con fundamento en el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, este órgano legislativo en funciones convoca a los integrantes de la 65ª legislatura para asistir el día de mañana, 26 de septiembre del año en curso, a las 18 horas, en el aula magna licenciado Benito Juárez del Instituto Campechano, de conformidad al acuerdo 16 de esta Diputación Permanente, a la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer receso del primer año de ejercicio constitucional, con el objeto de conocer iniciativas o propuestas que se encuentran en estado de resolución y requieren atención del Pleno. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta quinta sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al tercer receso del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 20 horas con 28 minutos del día 25 de septiembre del 2025. Primer secretario, elabore las constancias respectivas. Muchas gracias, compañeros. De ahí podemos... Compañeros.